Siempre y gracias eh, por permitirme compartir estos momentos con ustedes. Hoy abordamos un tema que es el inmediatamente posterior a al que tratamos en la Epifanía de los Magos el último día, y es la purificación de María, lo que popularmente se conoce como en el 2 de febrero la fiesta de la Candelaria. Primero, me gustaría decirles que posiblemente es la fiesta mariana más antigua de la Iglesia. Ya en Roma, en el siglo III y IV, se conoce que se hacían procesiones en la noche con velas, acompañando simbólicamente a María en ese viaje que hace pues, desde la ciudad de Belén, donde suponemos que todavía está, hasta la ciudad de Jerusalén, o bien, estando ya en Jerusalén, el viaje que hace desde la casa donde se hospedarán hasta el templo. Porque la ley judaica, la ley de Moisés, determinaba que toda mujer que daba a luz un varón debía de observar un tiempo de impureza, un tiempo donde, bueno, pues no podía ni tocar alimentos o estar con su marido, y pasado ese tiempo tenía que ir al templo a ofrecer el sacrificio por su purificación. Eran una serie de ritos. Y este es un tema que es sorprendente, porque claro, la mayoría de nosotros como que tenemos la idea así de que María lo sabía todo, que María eh, lo había entendido todo bien, que estaba como por encima del conocimiento de su época. Pero este pasaje nos hace recapitular y nos hace replantearnos cómo entendió María su proceso. Porque nosotros lo entendemos a la luz del Espíritu Santo en Pentecostés, pero posiblemente ella también esta Pentecostés no lo entendió del todo. Si no, piensen una cosa, si María hubiera sido consciente de que era inmaculada y de que en el parto de su hijo no había habido ningún tipo de impureza por la sangre derramada en el parto, que es por lo que hacían la purificación, ¿para qué va María al templo a ofrecer el sacrificio por su purificación? Esto nos da una idea de que María sabía que había algo extraordinario en todo lo que le había sucedido, pero también nos deja más o menos claro poder entender que no lo sabía del todo o que no era consciente del todo porque no le había sido todavía iluminado estos aspectos. Como cualquier mujer judía que paría un hijo varón, tenía que ir y ofrecer el sacrificio. Depende de su nivel económico, pues ofrecían un poco más o un poco menos. La tradición hace que la Virgen de Candelaria, que es la única imagen a la que tradicionalmente se la representa con el niño Jesús sobre el brazo derecho, normalmente se las representaba o con el niño Jesús sentado sobre las piernas, trono de sabiduría, o en el brazo izquierdo, como cualquier mujer que amamanta a su hijo y que con la mano derecha va haciendo las cosas propias de la casa o ayudándose, ¿verdad? En el caso de la Candelaria se la representa tradicionalmente al revés. El niño lo lleva en el brazo derecho y la candela, la vela, la lleva en el brazo izquierdo. Esta candela nos recuerda que Cristo es la luz del mundo. Y en el brazo derecho, tradicionalmente el niño sujeta una paloma, un pichón, en recuerdo de que la mujer para su purificación ofrecía dos tórtolas o dos pichones en una de las fórmulas del sacrificio, dos palomas. Jesús es simbólicamente una de las palomas y la otra es la que Jesús sostiene entre las manos. Esta parte de la iconografía de la representación de la Candelaria, o como se llamaba antiguamente, la fiesta de la purificación de María, nos hace recapitular en que María ofrece ese doble sacrificio, el de Jesús, que va a ser sacrificado en la cruz, y el de la paloma, que se ofrece por su purificación. Jesús se ofrece por la purificación del mundo y María ofrece esa otra paloma
por su propia purificación. Es decir, es una advocación y una iconografía cargada de simbolismos salvíficos. Es decir, nos recuerda todo el proceso de nuestra salvación. Aunque María ha sido concebida sin pecado, María ha concebido sin pecado, aún así, María ofrece el sacrificio. Qué lección de humildad, ¿verdad? En ningún momento se sintió algo extraordinario o algo especial. No se sintió poseedora de ningún don o de ninguna gracia sobrenatural más que las naturales a cualquier creyente. Y este acto de acudir al templo, a la purificación, nos da esa visión, ¿verdad? María se siente una mujer como las demás, porque ha tenido un hijo varón y porque según la ley judía está impura, va al templo a ofrecer un sacrificio por su purificación, para que Dios, nuestro Señor, la purifique. Y este sacrificio es profundamente cristológico, porque la pureza de María es una gracia concedida en razón del Hijo. María permanece pura y sin pecado en razón a su Hijo. Por lo tanto, aunque ella no lo sabe o no es consciente del todo, ese símbolo que lleva en la mano el niño es la razón de su propia pureza. Es decir, María sí que va a ofrecer al templo el sacrificio por su propia purificación, que es su hijo y la paloma. Hecho esta pequeña introducción a este misterio representativo de la purificación, tenemos los otros aspectos. El encuentro con Simeón, que aunque la tradición dice que era anciano, y la Iglesia casi siempre lo ha representado como un anciano, incluso se le llama el anciano Simeón, en realidad lo único que dice el texto es que era sabio. Como parece que solo los viejos podemos ser sabios, pues tradicionalmente se ha puesto a Simeón como que era viejo. Recuerden siempre que se puede ser sabio y ser joven a la vez. No vamos a cambiar el simbolismo, ni vamos a empezar a teñirle el pelo en los cuadros, ni a quitarle las arrugas, ni a cambiar lo que dice la tradición sobre el anciano Simeón. Pero recuerden que el texto no dice que Simeón fuera anciano, dice que era sabio, el sabio Simeón. El sabio Simeón que ve al niño y hay algo, es otra de las epifanías, ¿verdad? Que ve al niño y es consciente de que hay algo extraño en él, hay algo maravilloso. Su propio canto, el Nunc Dimittis, es toda una belleza. Una vez que uno ha conocido de verdad a Cristo, ya no le importa morir. Eso es el canto de Simeón. Señor, ya puedes llamar a tu siervo cuando quieras, porque este siervo tuyo ha visto tu salvación. ¿Qué lección de fe? Con el miedo que nos da a todos nosotros morir, a pesar de que decimos que hemos visto al Salvador, a pesar de que decimos que comulgamos y que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, a pesar de todas las horas santas a las que podemos ir, todas las oraciones eucarísticas, todos los milagros que decimos haber presenciado, toda la fe que realmente decimos tener, pero cuando nos toca decirle al Señor, ya puedes disponer de tu siervo, decir, ahora no, más tarde, Señor, que todavía tengo mucho que hacer. Simeón es esa fe rotunda, esa fe sin dudas. Señor, ya puedes disponer de tu siervo. Los religiosos y aquellos, los sacerdotes y otras personas que hacemos el oficio divino, la liturgia de las horas, cada noche antes de dormir rezamos esa oración, ese himno de Simeón, ¿verdad? Señor, cuando quieras, estoy disponible. Porque el sueño no deja de ser un ensayo del muerto. Es Simeón también el que hace la profecía de y una espada atravesará tu alma, tu corazón,
Tradicionalmente se ha visto esa representación como un anuncio de los sufrimientos de María en relación a la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero hay también una excepción teológica que no podemos dejar de lado, y es que la espada, sobre todo la espada de dos filos en la Sagrada Escritura, no recuerda siempre a la muerte, es decir, la recuerda incluso muchas menos veces que la recuerda a la revelación. Algún día María, la sabiduría, la palabra de Dios, la voz de Dios, que es la espada, ¿verdad? Como espada afilada, atravesará tu alma. Es un poco decirle, María, algún día lo vas a entender todo. Siempre decimos que María lo guardaba todo en su corazón, pero el anuncio de Simeón a María se puede entender de esas dos formas. O como el dolor que tradicionalmente ponemos en las dolorosas, ¿verdad? Con esa espada atravesándole el corazón como dolor por la muerte de su hijo, pero también podemos hacer la otra interpretación perfectamente válida, y es que se refiere a que la verdad, la luz de la palabra, el mensaje, el evangelio, algún día penetrará en su alma como una espada afilada. El otro personaje imprescindible en este momento de la presentación en el templo es Ana, la profetisa, que ya se encarga de decirnos el texto que era vieja, que era muy mayor y que llevaba muchos años sirviendo en el templo. En cierta forma, si se fijan, Simeón representa a los eruditos de la Iglesia, ¿verdad? A los teólogos, a los biblistas, a los sabios, a los doctores de la Iglesia. Ana nos representa a los que hemos dedicado nuestra vida a servir a Dios en la familia, en la catequesis, en la parroquia, en cáritas diocesanas, en la pastoral de la salud, la pastoral de enfermos, la pastoral social. A nosotros, los religiosos y religiosas, que le dedicamos nuestra vida a servir en el templo, ¿verdad? De Ana no se dice que fuera sabia como Simeón. Lo que se dice es que estaba siempre en el templo, ¿verdad? Que le había dedicado su vida al servicio del templo. Pero, curiosamente, en el momento que se encuentra con Jesús, en el momento que lo ve, en el momento que lo reconoce, si me apuran, es la primera evangelista, porque sale corriendo deprisa a anunciarles a todos lo que ha visto. ¿Qué dos personajes tan interesantes? Por un lado, Simeón, un sabio que es capaz humildemente de ver que lo que él ha esperado está delante de él, no con la forma que él lo esperaba, porque seguramente Simeón hubiera caído en el mismo defecto que todos los de su pueblo, de todos los de su época, de todos los de su forma de entender la religión. Imaginarse a Jesús, pues eso, como un rey triunfador, un Mesías. Nos pasa a nosotros, ¿no? Que lo queremos imaginar pues alto, guapo, fuerte, con el pelo largo, los ojos azules y vestido de emperador chino. En aquel chiquillo que lleva una muchachita en brazos, Simeón hace lo que los pastores y lo que los magos. Reconoce a su creador, reconoce a su salvador, reconoce a esa expresión tan bonita en las traducciones más antiguas de la Biblia de conoce a su criador, aquel que lo ha no solo creado, sino además lo ha criado. El otro personaje que a mí me llena de asombro es Ana, con la que me siento profundamente identificado, porque yo en absoluto soy un erudito o un sabio, como se puede entender de Simeón. Creo que soy como Ana, quien al llevar muchos años, al haberse desprendido poco a poco en esos años de su propia ego, visión o de sus propias ideas, prejuicios, ha terminado viendo
a Jesús, a Dios, en los ancianos que cuido, en los pobres que llegan a la puerta de casa, en los niños que juegan alrededor de la zona donde vivo, en los próximos, los prójimos, ¿verdad? Porque no hay que irse muy lejos para encontrar con Jesús. No hay que ir a Jerusalén, a Belén. Basta con mirar alrededor. Eso es lo que hace Ana. Cuando uno le ha dedicado su vida al servicio a Dios, en sus hijos, en su suegra, en sus parientes, en sus primos, en su mamá, en su papá, en sus vecinos, en los extraños o cercanos que viven cerca de ti, terminamos descubriendo la presencia del Señor, la presencia de Jesús. Estos 4 puntos, uno me falta por marcar, pero lo voy a dejar para un poco más adelante, creo que son muy importantes que los repitamos. Por un lado, María todo lo guarda en su corazón y con todo mi respeto para la mujer que amo con pasión, con auténtica devoción, porque es ejemplar en mi vida, le pasa lo que a mí, que lo oye, pero no lo entiende. Y sin entenderlo, dice, hágase en mí según tu palabra. Creo que eso es la gran lección de María. Ella ni se siente la más pura, ni se siente la premiada, ni se siente la elegida, ni se siente la madre de Dios, se siente sobrecogida por lo que la rodea, sin atreverse posiblemente a pensar que es excepcional. Esto a veces nos choca porque los que dicen creer o haber tenido cercanía con el Señor a veces presumen de ello de una forma vergonzosa y vergonzante, con una falta de humildad absoluta. La Virgen María no presumió absolutamente de nada, hasta el punto de que fue a ofrecer el sacrificio porque se consideraba impura, el sacrificio por su purificación. De Ana ya hemos dicho que es esa evangelista, esa profetisa, ¿verdad? Además, así dice el texto, que era profetisa, es decir, anunciaba las cosas de Dios. Hace esa salida a profetizar, a decir, ya está aquí el que esperábamos, ¿no? Un personaje también excepcional, una mujer que posiblemente, por haber estado toda su vida en el templo, a lo mejor debería haber estado ya cansada de esperar al Mesías, de ver que no llegaba, desilusionada, o que lo esperaba de otras formas, como era lo típico, no como todos nosotros, que lo esperamos a nuestro gusto y complacencia. Cuando no coincide con nuestro gusto y complacencia, pues no lo reconocemos. Ana, allí está, lo mira y lo reconoce. Simeón, al que toda su sabiduría, todo su conocimiento, porque eso es lo que dice el texto, que era sabio, no le ha dejado de mantener humilde. Toda esa sabiduría no le ha hecho soberbio, toda esa sabiduría no le ha hecho un creído, no le ha hecho un yo lo sé todo. Al contrario, esa sabiduría lo único que le da es esa claridad para darse cuenta que cuando uno se ha encontrado de verdad con su creador, ya está dispuesto para que su creador haga de él lo que estime oportuno. María, para engendrar a su hijo. Simeón, para morir. Y ese cuarto personaje que no nos puede pasar desapercibido es José, porque parece en este texto que no está, y sí está, porque el evangelista Lucas dice que fueron sus padres. Fíjense que José permanece todo el tiempo callado. Es más, no dice el texto que a él en concreto le dijeran nada. Simeón habla con María, le dice a María, pero José
permanecen en el anonimato. Qué gran lección, ¿verdad? Hoy que seguimos creyendo que la mayoría de los hombres, que por el hecho de ser hombres somos más que las mujeres, los maridos creen que por el hecho de ser el marido son más que la esposa, que los mayores queremos ser más que los pequeños, que los sabios queremos ser más que los ignorantes, los jóvenes y fuertes queremos ser más que los viejos. Aquí descubrimos que en este pasaje tan peculiar de la presentación de Jesús en el templo, hay como una serie de contradicciones de la actualidad, ¿verdad? Nos hemos pasado la vida peleando y defendiendo el dogma y reinterpretándolo y discutiendo unos con otros, y María, que es el dogma viviente de la Inmaculada Concepción, no tiene ningún problema en ir a ofrecer un sacrificio por su pureza. No hace ningún alarde de su percepción, de su estado virginal, no hace ningún alarde de su inmaculada concepción, de su preñez virginal. Y nosotros discutimos que parecemos doctores en ginecología. El otro gran personaje, José, en silencio, sin reclamar protagonismo, sin decir que yo soy el papá, putativo, pero el papá. Y aquí ustedes hablan conmigo que soy el pater familias, soy el cabeza de familia. Simeón, al que su sabiduría, que podemos suponer enorme, puesto que el evangelista la menciona, ser capaz de, con esa humildad, es decir, pues todo lo que tenía que hacer en la vida ya lo he hecho, porque lo único que era importante era esperar a ver a mi salvación, a encontrarme con mi Salvador. Y eso ha sucedido. El resto ya es anecdótico. El otro gran personaje, la otra mujer que aparece en este relato, Ana, es esa otra gran lección. Ana había estado casada, era viuda, llevaba muchos años en el templo y a pesar de ser pues un personaje importante, hasta tal punto que Israel, que era profundamente machista, permitía que Ana profetizara. Suponemos que había un respeto social importante sobre Ana, o porque sus profecías eran correctas, anunciaba a Dios en ellas, avisaba de los problemas que los seres humanos tenemos por nuestra desobediencia, pero lo que está claro es que era una mujer respetada en Israel porque se le permitía estar en el templo y profetizar. Y Ana, que pues como nos pasa a algunos que porque nos invitan a ser lectores o ministros extraordinarios o lo que sea, ya nos creemos el dueño del templo. Ana lo primero que hace, si se fijan, es irse del templo, salir, anunciar la buena nueva, no esperar a que lleguen y ya va a anunciar la buena nueva. Una mujer profundamente misionera, una gran apóstol, una gran evangelista, una gran anunciadora, una gran catequética, como ustedes prefieran llamarla. Es un pasaje que puede pasar en lo anecdótico o en lo emocional, pero que si escarbamos un poco, si le quitamos los adornos, nos tiene todas esas lecciones de teología sencilla, de teología real, de entender el misterio de Dios en las cosas, en las pequeñas cosas, de prestar atención a ese Dios que habla pocas veces, pero las pocas veces que habla llenan de palabras el tiempo. Ese relato corto y sucinto, como es la purificación en el templo, la presentación de Jesús en el templo, está cargado de sabiduría, de teología, de simbolismos, de enseñanza,
y sobre todo de una gran lección de humildad. Porque si se fijan a los 4 personajes principales, lo que les caracteriza es la humildad. Y a ese quinto personaje que podríamos entender que es Jesús, es llevado. Ahí habla de lo que tenemos que hacer nosotros. A Jesús lo tenemos que llevar no al templo, lo tenemos que llevar a presentarlo. También es una lección para nosotros. Yo no sé si ustedes están preparados para, con la alegría de sentirse perdonados, a pesar de eso, ofrecer, que es el sacramento de la penitencia, nuestra purificación, ¿verdad? No sé si están preparados como José a recibir tantos dones del cielo y permanecer en silencio, trabajando, siendo honrado, siendo buen padre, acompañando a Jesús en sus necesidades, sin hacerse un cartel de anuncio de alabanzas, predicaciones y sabiduría. A Simeón, podríamos decir hoy un gran teólogo, un gran biblista, un gran filósofo, o decirle, Señor, allá de mí lo que quieres porque he visto a tu hijo. Esos que por llevar mucho la iglesia nos creemos dueños de la iglesia, la gran lección de Ana, salir corriendo, anunciar. Ana ha estado en el templo esperando tal vez el encuentro con el Señor. Ahora que se ha encontrado, ya no le hace falta estar en el templo. Lo que tiene necesidad es de salir a anunciarlo. Pues mis queridos hermanos, no sé si alguno de estos personajes serán para ustedes en este momento importantes o interesantes en su vida, pero les aseguro que la próxima vez que recen el cuarto misterio del Rosario, los días de gozo, no pasen rápido, diciendo la presentación de Jesús en el templo, porque la presentación de Jesús en el templo es suficiente, como todos los misterios de la vida de Jesús, para dedicarle toda una vida a su estudio, para que sean ejemplares. Sería bueno que aquellos que rezan el rosario, después de cada misterio, se pararan un poco. Dice la carta Rosarium Virginis Maria, la carta apostólica de San Juan Pablo II sobre el rosario, que es una oración contemplativa, donde lo importante son la contemplación de los misterios. Y lamentablemente pasamos rápido sobre ellos. Nos perdemos la hondura. Tiene a veces más importancia no equivocarnos en cuántas Ave Marías que entender el misterio que estamos meditando. Pues de Belén al Calvario hay que hacer muchos rosarios, pero meditando los misterios. Porque, miren ustedes, los loros, las guacamayos, las cotorras, también hablan, pero no saben ni viven lo que dicen. Y eso puede ser lo que a veces nos pasa, que rezamos mucho, pero sin hondura, sin sentimiento, sin conocimiento, sin profundidad. Los religiosos betlemitas llevamos todavía el rosario a la cintura y tenemos en nuestras constituciones la obligación canónica de rezarlo todos los días en comunidad. Después del Concilio Vaticano II, que se reformó las constituciones, se quitó una frase que se nos decía cuando se nos colocaba el rosario en la profesión y que a mí me gusta especialmente. Este rosario que te rodea son los misterios de Cristo que te rodearán durante toda tu vida para que meditando en ellos puedas alcanzar el encuentro con Jesucristo nuestro Señor en el momento de tu tránsito, en el momento de tu gloria. Los misterios de Jesús nos sirven para el hoy, pero un hoy que camina hacia el mañana,
como el de Simeón. Señor, he meditado en tus misterios, los he entendido y ya puedes disponer de mí. Eso creo que es la gran lección de este que hemos tratado hoy. Este episodio de la purificación de María, que es la presentación de Jesús en el templo. Si le parece al que está hoy coordinando la charla, pues damos pasos a las preguntas. Si hubiera alguna pregunta, yo espero que las haya.